Y gracias, perdón, lo grabamos para capturar y que no se nos pase porque compartimos las grabaciones. Y bueno, tienes una larga trayectoria y que podemos quedarnos y clavarnos ahí, pero nos interesaría poder escucharte. Hemos circulado una serie de preguntas, ¿no? Que sé que, por ejemplo, estuviste en LASA con este panel que organizó Mónica sobre mestizaje y sé que es algo que han estado pensando desde hace mucho, ¿no? Hay una serie de trabajos que los podemos compartir, escanearlos y compartirlos que Mara ha escrito ella sola y junto con otras personas, donde están pensando en colectivo cuáles son los diferentes mestizajes por los que está cruzado la región de América Latina, Améfrica Latina o Abya Yala, ¿no? Entonces, una primera pregunta que quisiéramos mencionar, ¿no? Y que ya te la habíamos compartido, tú también has pensado también como la clase media negra, ¿no? Y el rol que tiene el racismo antinegro en el caso colombiano, ¿no? Entonces, preguntarte, bueno, ¿cuál es el rol, ¿no? Del racismo antinegro en el proyecto de mestizaje desde Colombia, ¿no? Y cómo podemos también ayudarnos a pensar nosotros el rol del racismo antinegro en los lugares donde estamos, ¿no? Entonces, bueno, qué nos pudieras decir un poquito de esto? Bueno, primero quisiera saludarles, agradecer a cada una y a cada uno haber compartido momentos que consideran buenas nuevas y creo que también eso es importante para empezar a tejer y a imaginarles también en sus vidas cotidianas, en las cosas que las están moviendo. Veo que también están varias haciendo sus tesis, entonces eso también es un momento particular porque estamos a la vez muy inmersas digamos, en la elaboración del pensamiento propio, conversando con muchas autoras y autores, pero sobre todo encontrando como los caminos propios para responder a las preguntas o sea, que realmente nos animan a perseverar en un trabajo tan particular como es elaborar una tesis. Lo primero, entonces, es eso como para comenzar. Bueno, entonces tú me preguntabas sobre el racismo antinegro en el proyecto del mestizaje. Yo creo que ese es un componente estructural del proyecto de mestizaje en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en América Latina. El mestizaje fue promovido como una ideología integradora, pero en la práctica ha operado como una estrategia de blanqueamiento de la nación. Y el blanqueamiento de la nación, eso ha implicado que todo lo negro y lo indígena se haya tolerado, pero solo en la medida en que se diluya en esa supuesta mezcla nacional. Entonces allí vemos que el proyecto del mestizaje es un proyecto de racismo antinegro y antiindígena. Son diferentes los racismos y la pregunta es por el racismo antinegro, pero creo que están muy ligados. Entonces, en el caso del racismo antinegro, tiene que ver con la asociación que se ha hecho de lo negro, pues con el atraso, con la falta de cultura, la barbarie y también el peligro. Mientras que lo blanco, por el contrario, ha sido idealizado como sinónimo de progreso, de racionalidad, de modernidad y de belleza. Ya lo que me parece interesante es que la modernidad y la racionalidad se han percibido como valores positivos sin ninguna crítica. Podríamos decir que son valores etnocéntricos y que no necesariamente son buenos, pero han sido positivados todo el tiempo y cualquier crítica, tanto a esta racionalidad y a la modernidad, se considera como algo negativo. En otras palabras, el mestizaje ha funcionado como, digamos, una forma amable de negación del racismo. Al afirmar que todos somos mestizos, además lo dejo en masculino a propósito,
Se invisibiliza la persistencia de las jerarquías raciales y además se bloquea la posibilidad de nombrar el racismo antinegro y el racismo antiindígena. Y esa lógica de negación del racismo antinegro también se ha traducido en políticas públicas, en la educación, también en todo lo que se distribuye, se difunde a través de los medios de comunicación y en las formas cotidianas, en el trato desigual que se le da a las personas negras, independientemente de la posición que ocupen. Es impresionante, por ejemplo, la cantidad de mensajes cotidianos de odio que recibe la vicepresidenta colombiana pese a ocupar esa función. Entonces, hay formas cotidianas de trato desigual que siguen ubicando a la población negra en los márgenes tanto simbólicos como materiales de ese proyecto nacional. El mestizaje además ha sido una narrativa, como decía, es una narrativa central en la construcción del Estado-Nación. Y esa narrativa ha sido durante mucho tiempo considerada como la amalgama que garantizaba la unidad y la armonía. Eh, con la llegada del multiculturalismo estatal, desde finales de los años 80, realmente eso comienza con la redefinición constitucional en Brasil en el 88, pero continúa, prosigue en todos los 90 en distintos países en América Latina. En el caso colombiano es el 91 y todo el proceso que se da en torno al proceso de redefinición constitucional y allí se elabora, digamos, otro relato que ya no pretende la mezcla, sino el reconocimiento de la pluriculturalidad, la plurietnicidad y la multiculturalidad. Sin embargo, y eso también ha sido estudiado por varias personas, este multiculturalismo no hizo desaparecer la ideología del mestizaje, sino que lo resignificó. Es decir, el nuevo discurso multicultural lo que ha hecho es convertir la diversidad en algo positivo. Pero al convertirla en algo positivo también se bloquea el vínculo que puede tener la diversidad con la desigualdad. Hay una celebración de la diferencia, pero casi nunca hay una pregunta de cómo se concibe la diferencia. Y es evidente que no solamente se trata de diferencias, sino de desigualdades. Entonces, esta multiculturalidad que también pretende aplanar, horizontalizar todas las diferencias, en la práctica lo que hace es mantener las jerarquías, pero esta vez el pegamento ya no es la retórica del mestizaje, sino la retórica de la multiculturalidad y del reconocimiento de la plurietnicidad. Entonces, el racismo antinegro opera en esos dos marcos interpretativos como una forma de borrar la presencia y la agencia de las poblaciones afrodescendientes. Y esto no es solo simbólico. Por ejemplo, aunque los censos nacionales ya han mostrado en los casos más conservadores que la población afrodescendiente representa un poco más del 10%, mientras, por ejemplo, los datos de las organizaciones hablan de porcentajes superiores incluso al 20% de la población, en muchas regiones colombianas la población afrodescendiente sigue teniendo los peores indicadores en acceso a salud, a educación, a vivienda y en participación política. Es decir, también quiero señalar el carácter estructural del racismo antinegro y cómo tanto el mestizaje como el discurso multicultural han servido como un velo para no nombrar. Esa sería como mi primera, digamos, como aproximación y pues al respecto estoy abierta a las preguntas para que vayamos también interactuando frente a cada pregunta. Claro, Bien. perfecto. Podemos, sí, porque si no te Sí. vamos a agotar. Alguien de hasta el momento, dejen, abro la galería, sí, ok.
Aquí alguien quisiera intervenir, algunas de Es las... sobre todo para que la dinámica sea más conversacional. Sí, sí, Claro, sí, sí, es muy buena Sí. idea. Gracias, Mara. claro. Sí, Aquí, a ver, dejen checo. A ver. Aitza. Ahí está. Dale, Aitza. Sí, ay, muchas gracias. Además es muy emocionante escucharte después de haberte estado leyendo. Me gustaría que nos pudieras contar cómo estos dos procesos, ¿no? En donde se encubre el racismo, tienen sus implicaciones en los procesos educativos, ¿no? Que es algo que tú ya desarrollas específicamente ya con las historias de las trayectorias de familia. Pero digamos, qué son esos mensajes que se introyectaron a través de la escuela? En Colombia, sobre todo a partir de estos dos proyectos, ¿no? Este proyecto nacional del mestizaje como emblema, ¿no? De los nuevos estados y luego de esta redefinición, ¿no? Que pareció haber sacudido el tablero, pero al final no. Entonces tú identificas como dos ejes que pudieran estar formando parte porque cambió algo, ¿no? Pero a la vez Sí, se cambio. mantuvo, ¿no? Y creo que al final, al hablar de la escolarización como uno de estos medios para el ascenso social, ahí hay algunas claves que creo que tienen ecos para todos los territorios en los que estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Sí, yo creo que es importantísimo entender cómo digamos, eh, la educación refuerza también todos los mensajes familiares y viceversa, desde la más tierna infancia. Y creo que desde la escuela primaria, durante mucho tiempo, bueno, yo nací en el contexto de la ideología del mestizaje y sí recuerdo eh, ese discurso retórico de que todos éramos mestizos, algunos con más café, otros con más leche, pero que en realidad eso era accidental porque todos éramos mestizos y había como una especie, el elogio del mestizaje. Sin embargo, en la práctica había también una pigmentocracia, lo que veíamos era como una superposición también entre jerarquías, es decir, entre superioridad y colores de piel más claros. No totalmente, es decir, eso no quiere decir que no existan personas de piel clara pobres. Y en efecto, en el caso colombiano, incluso en el departamento de Antioquia, hay un buen porcentaje de población de tez muy clara y con índices fuertes de pobreza en digamos, en las comunas. O sea, no solamente son personas de tez oscura, pero en términos general la tendencia es a esa superposición. Entonces es una asociación que es inmediata y que se aprende desde la infancia a través incluso de los textos escolares. Y hubo muchos trabajos sobre los textos escolares en que se veía cómo se reproducía desde, desde el jardín infantil esta, digamos, cómo se empezaba a buscar la introyección de las jerarquías. Es decir, esa asociación entre blancura, modernidad, modernidad como algo positivo en sí mismo, que también es algo para discutir, belleza, progreso, civilización. Y las representaciones de las personas indígenas y de las personas negras eran realmente, como diría Glisson, o sea, por una parte como personas sin cultura, eh, desnudas, en algunos casos, o parcialmente desnudas, y con atavíos que parecían justamente que los separaban de la modernidad. Yo creo que es importante, al mismo tiempo que hablamos del mestizaje, hablar del discurso de la modernidad, porque el discurso de la modernidad está muy asociado tanto al mestizaje como al multiculturalismo. Mm. Entonces, efectivamente, en los textos escolares, pues se reproducía continuamente esta jerarquización. ¿Qué pasa con este nuevo relato multicultural? Hay como una especie de celebración de la diferencia y efectivamente a partir de allí, por ejemplo, se le da más espacio a las comunidades tanto indígenas como afrodescendientes en términos culturales. Es decir, por ejemplo, el himno nacional ya integra la presencia de esas personas para mostrar una especie de patchwork multicultural de la nación.
Es decir, ya no es esa nación que respondía a un discurso monolítico, casi siempre masculino, blanco, católico, sino que ya empieza, digamos, a aparecer una representación más policrómica, podríamos decir, y más multicultural, pero es decir, lo que me parece importante es que a cada cual se le asigna un lugar, y ese lugar es un lugar jerárquico. Entonces, eso no desaparece tampoco con el multiculturalismo. Y a pesar de que por mandato constitucional existe, por ejemplo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos o también lo que es la etnoeducación, Ujú, esto ha sido muy difícil de generalizar en Bogotá, por ejemplo. Y las maestras, y es uno de los temas que yo trabajo en el libro, las maestras negras, las maestras afrodescendientes, han tenido una tarea importantísima en la educación y en transmitir una, justamente digamos, transmitir el legado cultural de la población afrodescendiente como un legado no solamente del pasado, sino un legado actual. Es decir, la cultura como algo vivo. ujú. Pero ellas señalan que ese proceso ha sido muy difícil porque eh, las autoridades educativas resisten a la incorporación de esta cátedra y cuando se incorpora se le da un espacio que justamente no es transversal. Se le da, digamos, un espacio limitado, circunscrito, y eso no permea la realidad. Yo quería solucionar algo técnico que me está incomodando, es que yo no veo ni siquiera sus caras, eso ya, mejor, porque tenía una franja que las tapaba Ah, y entonces estaba un poco incómoda porque también es interesante como sentir el contacto visual. Entonces, sí, yo creo que a nivel educativo, pues no se ha resuelto el asunto. Eh, y tiene que ver con lo que decía de forma teórica y es qué relación tenemos con lo diferente, con la otredad. Y desde la más tierna infancia entendemos a sentir la otredad y la otredad como algo amenazante, como que se genera, es decir, los sentimientos de familiaridad y seguridad se generan en torno a lo que es igual. Y la otredad genera desconfianza. Y digamos, en el caso colombiano, pues toda esa larga historia de conflicto armado también se ha interiorizado de esa forma. Es decir, la otredad implicaría inseguridad, la otredad implica heterogeneidad y eso puede ser algo como de peligro. ujú, Entonces, pues eso no se ha resuelto tampoco por supuesto, con la propuesta del multiculturalismo. Creo que sirvió para abrir el espacio, para poner en la conversación los temas, pero yo creo que más que el multiculturalismo, me parece que la pandemia y lo que siguió a la pandemia, eso sí ha sido como un momento parteaguas en que volvió a poner sobre la mesa de manera directa, frontal, el tema del racismo. Y no solamente del racismo, de la discriminación racial, sino del racismo estructural. Es decir, en un momento en que pensábamos que ya estábamos, como decía Fukuyama, en el fin de la historia, la pandemia viene a ser un recordatorio de que ese momento no ha llegado, que el advenimiento de una era posracial era realmente más imaginaria que real y eh, lo que es nuevo es como la reacción de, digamos, de muchos colectivos que empiezan a ampararse del tema antirracista, aunque ese no fuera, digamos, su objetivo inicial. Eso es algo que me parece que ha ido cambiando en los últimos 5 años, porque en la periodización de la que hemos hablado, me refería a la ideología del mestizaje. Después, a partir de los años 90 del siglo XX, a lo que es el multiculturalismo, pero yo creo que en los últimos 5 años estamos asistiendo a un momento distinto, que sería lo que se llamaría el giro antirracista,
un giro antirracista que había comenzado antes con el reconocimiento de la discriminación racial, pero como les digo que se agudiza y se hace eh, más evidente con la pandemia y, digamos, el reconocimiento de la incorporación en el vocabulario cotidiano del tema del racismo estructural. Ujú, sí. Gracias, Mara. ¿Tiene alguien más alguna otra pregunta, comentario? A ver, déjenle. Una pregunta me gustaría hacer, ¿cómo son los procesos educativos en sus lugares de origen y de qué manera ustedes sienten que esos procesos educativos también han erosionado ese discurso antinegro? Si alguien me quiere responder para que sea más conversacional. Y yo Sí. sigo comentando. Gracias, Mara. ¿Puedo? Dale, Gerardo, dale. Para responder a la pregunta, también un comentario que me quedó resonando acerca del multiculturalismo, que puede ser como otra palabra para hablar de mestizaje y seguir invisibilizando eh, el despojo y el desarraigo y un montón de cosas, ¿no? Porque eh, yo vivo en Jalapa, en una en un estado de México que se llama Veracruz. Veracruz es uno de los estados en México eh, con, con fama de afrodescendencia, ¿no? Es un estado racializado y por tanto también eh, yo siento que tiene mucha mala fama en México, ¿no? A los estados en que he ido y decir que soy de Veracruz, como que la gente hace así de, está feo allá, ¿no? Eh, y por ejemplo, soy de Jalapa. Jalapa es muy distinto territorialmente a las costas en Veracruz, que se cree que allá hay más personas afrodescendientes, ¿no? Jalapa es una ciudad bastante blanqueada, con una historia muy blanqueada, con una historia eh, académica, ¿no? Está aquí la Universidad Veracruzana, entonces acá se hospedó el movimiento estridentista, entonces es una ciudad muy blanqueada, ¿no? Aquí es la capital. eh, y, y su multiculturalismo siempre tiende hacia la blanquitud, hacia el blanqueamiento, hacia invisibilizar tradiciones eh, o otras manifestaciones culturales que no sean la moderna, ¿no? Eh, y, y eso me parece bien fuerte también con la idea del multiculturalismo, porque yo entré a este seminario también para seguir ampliando mi postura de nombrarme como mestizo y al tiempo de nombrarme como mestizo, eh, poner en evidencia el despojo, el desarraigo, ¿no? Como todas estas cosas que implica el mestizaje, porque eso, eh, yo siento que no tengo raíces mm, a dónde ir, ¿no? Como a dónde tomarme. Sé que tengo familia, eh, sé que soy afrodescendiente, sé también que mi familia ha sido desindigenizada, pero no sé cómo hacia dónde ir con esas cosas, ¿no? Entonces, eso, como el mestizaje acá o el multiculturalismo acá siempre tiende hacia el blanqueamiento, hacia el progreso, hacia la modernidad. eh, y también está bien fundado y bien cimentado en, en la escuela, ¿no? En desde cómo nos enseñan la historia de nuestro país. Ahí está, órale, ¿no? Y eso quería decir. Muchas gracias, Gerardo. Me parece interesante lo que dices por varias razones. Por una parte, señalando que incluso con un discurso multiculturalista,
Lo multi es ser retórico porque de todas maneras lo que se pone en evidencia o lo que se celebra, en el caso de Jalapa, estoy repitiendo lo que aprendo contigo, se celebra más lo que tiende hacia lo blanco. Entonces, es como una especie de nuevo ropaje para el viejo discurso del mestizaje en la práctica. Ujú. Entonces, eso me parece interesante lo que señalas. Y me llama la atención eh, una tensión que también mencionas al plantearte la pregunta, no sé a dónde ir. Y, eh, y, y un poco invocas cuál es como tu genealogía, como si la respuesta, digamos, fuera genealógica. Eso me hace pensar, me parece muy interesante porque creo que son las preguntas pues reales que nos hacemos. Es decir, dices, me reconozco como mestizo, pero al reconocerte como mestizo, es difícil que ese reconocimiento sea portador de un contenido emancipador. Y más bien la pregunta es, al reconocerme como mestizo, estoy reconociendo todo el proceso de desindigenización y de borramiento de mis genealogías múltiples. Entonces, también es interesante ver, como tener en cuenta esos proyectos como proyectos que también despojan a las personas de la posibilidad de un agenciamiento emancipador y de alguna manera las vuelven más vulnerables frente a los discursos hegemónicos, con menos capacidad de disputar eh, el relato de la nación e incluso el relato de la vida social y cotidiana. Veo que también hay una mano alzada, es que es muñeca, pues me gustaría también escucharte, pero también me parece interesante porque a partir de lo que ustedes dicen, vamos tejiendo también como nuevas. Dale, muñeca, Hola, sí, empezamos. bueno, Sigue ya, después Tere. Adelante. Mara, yo creo que nos vimos en algo del Simón del Beauvoir, alguna cosa así en la Ciudad de México puede ser. Bueno, yo tengo un tema, hablar sobre la interseccionalidad, me voy a presentar. Yo soy muñeca, soy una trabajadora sexual, soy una mujer trans que vive en el sur de México, en Yucatán, en Mérida específicamente. Yo tengo algo ahí como que he estado pensando que es como si a lo mejor parezca una pendejada, perdón por hablar así, este, como pensando en que la construcción justamente de cuando se nombra a una persona, una identidad como hombre o mujer, como mujer trans que soy, cuando se nos menciona y se dice que el género se construye. Yo he leído y te he visto y te digo que hemos estado en algún espacio, no recuerdo cuál, y entonces pensando en que el mestizaje también puede ser una construcción, como digo, ustedes me pueden abofetear, yo estoy aquí nomás, diría Micaela, aquí pensando, aquí no sé, reflexionando. Porque voy a poner un ejemplo. María Isabel, esta india, que muchas personas conocemos, esta telenovela, esta película, tiene una niña que adopta, que más bien se la entregan a ella, que es hija de unos hacendados, que es una niña rubia, muy blanca, muy, vaya, con los privilegios que da la pigmenta, no sé qué, escuché que decías hace un momento. Pero la hija es Rosa Isela. Entonces Rosa Isela recibe un tipo de discriminación a pesar de tener la pigmentación blanca de la que siempre estamos hablando, lo cual vengo a nombrar a mi amiga, íntima amiga María Eugenia, Eugenia Iturriaga, que habla sobre el estudio de las élites. Entonces, no importa, el privilegio que da la blancura, ¿no? El color de piel. Entonces, se construye una discriminación sobre o racista a pesar del color que tiene Rosa Isela, que es la hija rubia adoptada por la indígena, que además es la que limpia una casa, ¿no? Además, hija de una sirvienta. Y esa es una idea, como si el mestizaje se puede construir también o se construye, no únicamente es por lo como
por nuestra genealogía también. Escuchando un poco a Gerardo, yo estoy dentro de este mestizaje, dentro de este seminario, lo cual agradezco mucho. No sé quién decidió que podía estar aquí. Yo nada más, preguntaste tú un poco también acerca de cómo se construye la educación en donde estamos. Yo como mujer trans y estoy buscando cómo defenderme en los espacios que se me niegan de la academia precisamente. Además, hablando de una interseccionalidad, lo cual te he escuchado hablar bastante, pero que, por ejemplo, si yo quisiera como seguir siendo la sujeta de opresión todo el tiempo, como la eterna víctima, podría irme poniendo una y otra situación interseccional, ¿no? Como ser mujer, ser trans, vivir en la periferia, ser mestiza, etcétera, pero yo no tengo y no conozco más bien la genealogía. Decía yo el otro día que conocer la genealogía para mí es un privilegio que no puedo darme ese tiempo de ponerme a investigar de dónde vengo. Sin embargo, nombro genealogía trans y genealogía puteril, el cómo me construyo como una persona trans y como una trabajadora sexual desde la calle y otros aspectos. Entonces, terminando y concretando, lo que quería decir es esto: ¿cómo se construye entonces el mestizaje? Si solamente es algo que puede ser heredado, o si podría ser una construcción social también, como qué determina si somos o no somos mestizas. Y bueno, compartí un poco sobre mi genealogía y cómo siento que es la educación negada desde la interseccionalidad. ¿Es cuánto? Muchas gracias, muñeca. Gracias. Varias cosas de Gracias, lo, muñeca. Ujú. eh, varias cosas de las que dices, pues son bien interesantes. Bueno, no conozco la novela María Isabel, pero un poco lo que señalas es que el privilegio que da la blancura tiene que reforzarse. Y en este caso no se refuerza porque la madre es una sirvienta de ascendencia indígena visible, digamos, en su comportamiento, en la tarea que hace. Y entonces, lo que está señalando es que no basta con nacer con la piel clara, hay que también eh, tener una proyección social de clase que te permita reforzar esa blancura y probablemente incluso adoptar unas normas de género que refuercen ese lugar hegemónico. Eso es como la alineación que se produce cuando hablamos de los hombres blancos cisgénero, que empiezan a gozar de todos los privilegios porque alinean como todos los ejes de desigualdad a su favor. La interseccionalidad lo que permite ver es cómo, en términos generales, esos ejes no están completamente alineados, que es un poco lo que tú señalas. Entonces, no habría que como ubicarse en el lugar de, como tú dices, la eterna víctima, ¿sí? Porque también eso implicaría por como una especie de fatalismo y lo que estás tratando también de encontrar es una manera distinta de nombrarte por fuera de las genealogías biológicas. Tú dices, no tengo el tiempo ni la posibilidad de rastrear esa genealogía, pero he escogido nombrarme desde otras genealogías. Es decir, mi filiación, que tiene más que ver con la familia elegida, que ha sido la familia puteril, como lo estabas nombrando, ¿sí? La familia trans. Entonces también nos están mostrando, pues, cómo esto de las genealogías, es decir, es tan construida la importancia que le damos a la genealogía biológica, como también, eso quiere decir que si es construida, podemos elaborar otras genealogías personales para construir nuestras identidades. Las identidades son construidas, no son esenciales. Es un proceso de elaboración. Eso sería lo que tendría para compartir rápidamente. Tere, y de pronto pasamos después a la segunda pregunta, porque digamos esta dinámica que yo interrumpí, Gisela. No, 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 está Entonces, bien, no vale, te está bien. preocupes, no, todo bien, todo bien. Tere, dale. Em, bueno, yo quisiera como tocar tres temas aprovechando la conversación. El primero sería para jalar un hilo que Mara está poniendo, y es que la blanquitud como la masculinidad hegemónica se debe comprobar todo el tiempo, porque en efecto ya no, en contextos donde hay una mezcla de cuerpos,
no es suficiente el color de piel, ¿no? Y yo, una de las cuestiones que trabajo y que manejo es que en el caso de las mujeres, la posibilidad de dar hijos, de producir hijos biológicos, es fundamental, porque la blanquitud implica un proyecto también biopolítico, que Claro. todo el tiempo debe, pues, perpetuarse con cuerpos, ¿no? Al final de cuentas. Y pensaba también en la pregunta que nos hace Mara y en el contexto tan paradójico que estamos viviendo en Chiapas. Chiapas es un estado que se representa históricamente como indígena. En efecto, porque el 80% de nuestra población, según cifras oficiales, que puede ser un poco más alto, es indígena. Y por lo tanto hay una negación histórica y rotunda de la negritud, ¿no? Acá, como diría Gerardo, acá se dice, no, los pueblos esclavizados y afros están allá donde Gerardo, en Veracruz, y aquí eso no llegó. Em, entonces digo que es un contexto supremamente paradójico al día de hoy, porque tenemos un nuevo gobernador que está utilizando dos discursos que son bien interesantes. El primero justamente es el discurso indígena, ¿no? Él se nombra como un hombre indígena que por lo tanto es heredero, digamos, de toda un linaje indígena ancestral. Obviamente esto politizado hacia la política tradicional y que por lo tanto sus prácticas de gobierno son descolonizadoras, ¿no? Entonces también es todo el discurso solamente de los proyectos descolonizadores ya expuestos de manera, cooptados y expuestos de manera sin vergüenza por los entes institucionales del Estado. Y su principal proyecto de gobierno es la alfabetización. Mm. Y cuando lo lanza, y es una cosa terrible porque es su primer eslogan, es su primera publicidad, vamos a alfabetizar, y por lo tanto todas las universidades que estamos en Chiapas, que básicamente, bueno, las tres grandes, la UNICACH, la UNACH y la Intercultural, tienen que volcarse completamente a la alfabetización. Y cuando salió, se hablaba, ¿no? Como del proyecto en un principio, pues muchas interpretamos que la alfabetización iba a ser en términos de lo bilingüe para enseñar a las nuevas generaciones lenguas indígenas, porque son generaciones que no necesariamente son bilingües, que trabajan sobre todo desde el castellano, el español, porque han nacido en contextos urbanos. Y no es así, ¿no? La gran campaña es para enseñar español Mm. y va enfocada principalmente a infancias y a personas mayores adultas, ¿no? De la tercera edad, podríamos decir. Entonces, lo que podemos interpretar un poquito ahí es que si esta campaña llegara a tener efecto, por lo menos el 90 o hasta el 100% de la población indígena podría hablar español. Si eso es cierto, entonces el Estado puede decir que las comunidades indígenas ya no existen porque ya no hablan su lengua. Mm. Y eso implica la posibilidad de quitarles su territorio. Y frente a todo eso, entonces, en este momento tenemos una gran campaña frente a lo indígena, así en abstracto, ¿no? Que al mismo tiempo, por supuesto, que está invisibilizando completamente a dos poblaciones que son históricamente fundamentales en el Estado, la población afro y la población asiática, porque tenemos una migración asiática desde los años 20, como sucedió en general en toda Latinoamérica, muy, muy importante. Pero volvemos, ¿no? A estar como en este escenario donde se dice lo afro está en Veracruz, aquí no existe
Y ahí sí quiero nombrar el trabajo de una compañera, Tanya Duarte, que justamente es una mujer afro nacida en Chiapas y que tiene un trabajo grandísimo de decir, bueno, pues Chiapas también es negro y el trabajo de una poeta, artista increíble, Montserrat Aguilar, que también trabaja fuertemente sobre esta idea de México también es negro, Chiapas es negro, a través de seguir justamente el trabajo de artistas afro en toda la República. Tiene algo muy bonito que se llama el Directorio de Artistas Afro-Mexicanas. Eh, y estamos como otra vez en esa, ¿no? En un contexto que para mí es un contexto que en términos políticos y multiculturales, digamos, y antirracistas, no avanza en absoluto, sino que va muy, muy hacia atrás. Y llama mucho la atención justamente porque es este momento histórico, ¿no? Donde supuestamente México puede sufrir cierto tipo de revolución en términos de que por lo menos tenemos una presidenta mujer, ¿no? Algo que Ujú. Colombia no ha logrado, ¿no? Entonces, por eso digo que es un contexto muy contradictorio y muy paradójico. Y por último, yo he venido como pensando un poco junto algunas de las discusiones que nos regala pues Brenny Mendoza, que también es una pensadora hondureña. Brenny nos dice algo como, claro, que me resonaba con las palabras de Gerardo y también con las palabras de Muñeca, en términos a que el mestizaje es una construcción también, ¿no? Histórica. Pero al parecer dentro de todo este devenir histórico de relaciones de poder de Abya Yala hay un grupo que quedó huérfano de identidad, pero no de discurso, y es el grupo de las personas mestizas. Entonces, Brenny habla mucho de como la posibilidad de reconstruir una identidad mestiza para este grupo. Pero yo ahí tengo bastantes dudas. Bueno, pues quería conocer un poco, Mara, tu percepción frente a esta idea de un grupo que quedó por ahí suelto en términos identitarios, que en efecto pues existe como un grupo mestizo que tiene todos estos discursos del mestizaje como tropo de nación, pero que en realidad no, como que no tuviera algo que llenara de contenido su propia identidad. Esas son bueno, hasta aquí. Bueno, hay varias cosas en lo que nos compartes, realmente. Es muy interesante el momento actual porque es difícil nombrarlo con una sola palabra. Es de gran complejidad, hay como una cantidad de capas superpuestas. Porque este gobernador que describes y que por una parte se presenta como indígena, estaba pensando también en el mentor de la compañera peruana que se va, que es un candidato presidencial, y los riesgos justamente de presentarse como tal. Bueno, es decir, eso está lleno de riesgos todo el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ser indígena? ¿Qué quiere decir enarbolar también la identidad indígena? Como una identidad que es biológica o como una identidad política, y son cosas muy diferentes. Además, por ejemplo, en este caso es increíble porque este gobernador me parece que enarbola una identidad biológica, ¿sí? Pero al mismo tiempo, su identidad política es desindigenizadora. Cuando estás hablando de la alfabetización que privilegia el castellano y que no toma en cuenta precisamente la necesidad de fortalecer las raíces, que también culturales, y la posibilidad de agencia de los grupos que han perdido su lengua. Y además el riesgo que corren en relación a las políticas multiculturales, que también define lo indígena a partir de
la lengua que se habla, desconociendo el proceso de desindigenización. También eso está lleno de, es decir, la descripción que hiciste está llena de riesgos, de trampas, de complejidades. Pero bueno, voy a referirme más que todo a la última pregunta en relación a lo que, si entiendo bien de lo que dice Breni Mendoza, y es este grupo despojado de identidad, pero no de discurso. Sí, es que digamos, lo que es complicado al mestizaje es que todo el tiempo nos estamos moviendo entre dos polos, la mestizofilia y la mestizofobia. Y yo creo que esos dos polos son especulares y realmente lo que hacen, o sea, están completamente inscritos en la lógica binaria. Y la lógica binaria y fragmentadora, ya sabemos que siempre opone, es jerárquica, no es heterárquica. Entonces, es decir, la pregunta que yo tengo es, ¿se puede desde la enunciación de una identidad mestiza enarbolar esa identidad como una identidad política? Probablemente, siempre y cuando esa identidad política sea una identidad que rompa el binarismo. Pero Ujú, es que es muy complicado porque en la identidad mestiza parecería que se rompe el binarismo porque es como la cosa ni chicha ni limoná. Pero eso no resuelve el problema del binarismo. ujú. Es poder ser a la vez chicha y limoná. Es un poco más conectarse con la perspectiva de Silvia Rivera Cusicanqui cuando habla del mestizaje cheje y que habla de esas tensiones continuas que hay entre esa coexistencia de esas genealogías múltiples que tienen un potencial de producir una conversación fructífera, pero siempre también con la posibilidad de convertirse en una conversación contenciosa. Me parece que es otra cosa, porque es que en el discurso de que no es ni chicha ni limonada o la cosa de la mezcla de la licuadora universal, todas las metáforas con las que se describe el mestizaje están muy modeladas por una lógica binaria, o sea, no rompen con la lógica binaria. Ah, Entonces, me parece que no sé por dónde está buscando Breni Mendoza, porque también, ¿no? Es decir, se ha hablado de la nueva mestiza, lo que hablan Saldúa, es otra cosa también. Creo que también la forma en que las mujeres, en cierto momento de la historia, estoy pensando en las mujeres feministas eh, euro, por una parte, perdón, asiático-americanas, afroamericanas del tercer mundo, las que se reúnen en torno a ese proyecto de esta puente en mi espalda, ujú. ellas están afirmando su heterogeneidad, no quieren y se resisten a esa homogeneidad también que puede producir el discurso del melting pot estadounidense. Ellas resisten y no quieren ese discurso liso que encubre y que borra. Entonces, ha habido como intentos en distintos momentos históricos. La pregunta es, ¿cómo podemos hablar de eso hoy? Porque yo creo que el panorama frente al cual el panorama actual y los Ujú. retos que enfrentamos hoy son distintos, que tienen que ver con esas paradojas. Tener una presidenta mujer, pero con un discurso feminista hasta cierto punto. Tener presidentes mestizos como Gustavo Petro, que están enarbolando todo el tiempo las identidades indígenas y también afrodescendientes, pero de alguna manera todavía como que el proyecto político no es un proyecto que cuestiona también de raíz pues lo que hizo la modernidad, que fue como justamente esa especie de borramiento de otras formas de producir conocimiento y de otras visiones de mundo.
que es de lo que no hemos hablado, pero también el mestizaje lo que hace es abolir otras visiones de mundo y otras formas de producir conocimiento. O sea, esa licuadora universal lo que hace es eso, ¿no? El proyecto que tiene el gobernador de Chiapas actual es un proyecto del mestizaje, que es la alfabetización, Ujú, y es volver, es homogeneizar. claro. O sea, no sé cómo justifica él eso desde, o sea, al mismo tiempo, cómo hace compatible eso con un discurso eh, de orgullo indígena. Es que el orgullo indígena de pronto es muy superficial. Claro. Claro, y que la alfabetización o castellanización fue crucial en el siglo XX, ¿no? Para el proyecto fue fundamental, pues, ¿no? Sí, Exacto. sí. Pero es Había que el otro. mestizaje Ajá. tiene todo eso, ¿no? Porque el mestizaje lo que puede proponer un discurso intermedio y en eso se parece a las clases medias, ¿sí? Eso, y que están encubriendo los conflictos. Pero por eso me parece interesante la noción del mestizaje cheje de Silvia Rivera Cusicanqui, mm, porque se ubica en, digamos, esta tensión inherente a esa coexistencia, que es un poco la historia nuestra. Y muchas veces cuando estamos hablando, incluso Gerardo estaba hablando de una genealogía múltiple, no está hablando de una sola genealogía. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo las ponemos a conversar? Y sobre todo, cómo las ponemos a conversar de forma política, Ujú, así como una lente que nos permita leer las relaciones de poder y ojalá transformarlas. mm, sí, Yo no he leído Muñeca para Todos, pero los lingüistas dicen que les da voz a las personas indígenas, sí que les permite hablar la lengua del amo, en los términos también de Audre Lorde, pero no sé, entiendo eso, pero lo que no se está reconociendo al mismo tiempo el proceso de ya me enredé, desindigenización, tanto lingüístico como cultural, como político. claro. Entonces, habría que hacer las dos cosas a la vez. Por eso digo que hay que salir de la lógica de esto o lo otro, que es la ya, lógica binaria fragmentadora, y decir es esto y lo otro y abordemos de frente sus tensiones. Ujú, claro. sí. Ujú, Había una. Intentemos, Ujú, no, sí, termina, perdón, dale, dale. intentemos enfrentarnos a la complejidad, eso siempre nos asusta. Ujú, claro, claro, unilateral, claro, exactamente. Pero es como la dialéctica hegeliana, ¿no? Que critica esa unilateralidad de la conciencia, pero ya eso es más complejo. Pero bueno. Pero digamos, la dialéctica hegeliana es muy moderna, de todas maneras. Sí, 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 no, sí lo sé, sí lo sé, sí, sí lo No, entiendo. no, de acuerdo, es que es un poco también cómo introducimos en la conversación esto, de otras formas de producir conocimiento. ¿Ves? Cuando, por ejemplo, se alfabetiza, porque se cree que es la única manera de comunicarse, se está también hablando de una sola visión de mundo. ujú, ¿Por qué no volvernos multilingües? claro. Por ahí, Claudia Ledesma, andas por ahí, habías puesto algo en el chat. Querías comentar algo. Del texto de Mara, Sí, quería. claro, yo no estoy mirando el chat, que es la Sí, sí, No te tribuna preocupes, no, no, paralela. no, no pasa nada. Ya. miramos, pero ella quería comentar parte de una cosa que le causó duda en relación al texto de Mara. Claudia, ¿estás por Adelante, ahí? Claudia. A ver, la estoy buscando en el. ¿Chat? Creo que se desconectó. Uy, ya. Sí, sí, bueno, ahí, por las cosas del internet, bueno, hay a veces problemas con el internet, ¿no? Pero si regresa, que yo creo que sí,
podemos retomar, ¿no? Su comentario. Con mucho gusto, claro que sí. Pero podemos seguir con para como que fluya y otra vez como pretexto, ¿no? Esta pregunta paraguas, digamos. La otra pregunta que te habíamos planteado, Katia, no sé si quieras. Claro. Tú, Mara, que trabajas también el tema de la clase, ¿no? La intencionalidad de clase en las clases medias negras, ¿no? La pregunta que nos cuestionamos con Gisela fue, en el caso del ascenso de las clases medias negras, ¿cuáles han sido los retos de los procesos de blancamiento? Digamos, mi respuesta inicial a esto es que el ascenso de los sectores de clase media negra ha desafiado ciertas expectativas racistas, en el sentido de que rompe la asociación inmediata que se hace entre personas negras y pobreza. Entonces, que también lo que hace es convertirse en una especie de profecía autocumplida. Sin embargo, también ha estado atravesada por tensiones. Por un lado, muchas personas negras que acceden a la educación, a empleos estables o a espacios de visibilidad política enfrentan una presión tácita, implícita a blanquearse simbólicamente, y eso lo hacen de muchas formas, por ejemplo, adoptando códigos del habla, códigos vestimentarios, gustos culturales, formas de comportarse que marcan distancia de lo negro. Ellas mismas, y eso tiene que ver con que lo negro se ha identificado con lo pobre y con lo popular. Entonces, las personas de clase media negra, al ascender, al tener un puesto estable, al tener visibilidad, empiezan a actuar de maneras distintas que marcan distancia de lo que se concibe como lo negro. Pero eso es, todo el tiempo estamos entrampados en los estereotipos, porque ¿qué quiere decir lo negro? ¿Y por qué no puede ser un campo de disputa? Muchas personas negras que acceden a estudios superiores, efectivamente están enfrentando la presión de no parecer negras, hablar correctamente, no ser conflictivas, volverse mediadoras, tratar de voltear la página frente a la discriminación y al contrario conectarse con la posibilidad de la integración y desmarcarse de las personas negras conflictivas, que son las personas, por ejemplo, que están enarbolando banderas políticas más radicales. Esto genera en la práctica procesos de distanciamiento, pues, del grupo de origen, tensiones identitarias y realmente todo el tiempo hay que negociar constantemente entre una expectativa de integración y por otra parte la fidelidad a las raíces. Ujú. Por otra parte, el ascenso no garantiza una ruptura con el racismo estructural, ya que esas personas, aún en puestos estables, continúan enfrentando el racismo institucional, los microracismos cotidianos, los cuestionamientos a su autoridad o valor profesional y exigencias constantes de tener que demostrar mérito en un ámbito que es meritocrático. Entonces, para poder ser meritorias del lugar que ocupan, tienen que hacer el doble o el triple de las demás personas. En ese sentido, el reto no es solo ascender individualmente, sino colectivizar esa experiencia para poder desafiar las estructuras que hacen del éxito negro una excepción. Esas serían, digamos, como mis palabras iniciales para iniciar la conversación en torno al ascenso social, porque ustedes también, es decir, me parece interesante esta pregunta de las clases medias, porque aspirar a un, digamos, ingreso estable, aspirar a mayor bienestar material, eso ya nos coloca en ese proceso de movilidad social y es enredado.
Las personas que estamos en el mundo académico somos de clase media. ¿Y qué hacemos con eso? Casi nunca nos gusta tener posiciones reflexivas sobre qué significa el enclasamiento, qué significa ser clase media, cuáles son los contornos de nuestra pertenencia de clase. Nos es más fácil hoy hablar de la identidad de género, ¿sí? La identidad étnico-racial, que pensar en eso de la clase. Claro. Y si tenemos también una identidad de clase, si alguien puede, por ejemplo, afirmar con orgullo ser de clase media, eso nunca se afirmó con orgullo. Ujú. Digamos, en los movimientos emancipadores de los 70 se hablaba de la pequeña burguesía con desdén. Y lo peor era ser pequeño burgués. Pero lo que llama la atención retrospectivamente es que la mayor parte de las personas que tenían horror de la pequeña burguesía eran en la práctica pequeños burgueses, estudiantes universitarios, docentes de colegios secundarios, algunos artistas, ¿sí? Y es difícil imaginar que esas personas también eran pequeña burguesía. Ujú. Eso Sí, estaba muy relacionado, es decir, el discurso marxista habla de los medios de producción, fundamentalmente, pero también la teoría de clase se ha ido transformando. Entonces, y sobre todo porque la economía se transformó. Entonces, ¿qué pasa en un mundo donde también las economías se han transformado, donde el sector servicios ha crecido inmensamente, ¿sí? Donde también el multiculturalismo ha permitido pequeños emprendedurismos que le han permitido a grupos étnicos tener mayor bienestar material. ¿Ven todas las contradicciones en que estamos? ujú. Es un momento complejo. Claro, claro, y sobre todo porque la idea de enclasamiento es fundamental también en el proyecto de mestizaje, ¿no? O sea, un poco como lo planteaba Stuart Hall, ¿no? O sea, la experiencia racial se vive a través de la clase, ¿no? Sí, pero o sea, lo que evidencia el proyecto racial de mestizaje es que a veces no es así, no es suficiente el enclasamiento, ¿no? O sea, y esa contradicción constante de la experiencia mestiza de finalmente, regresando a la pregunta anterior, la educación era fundamental para tener procesos de enclasamiento, ¿no? Ujú, Entonces, eso es como uno de los epicentros, hay varios, ¿no? La lengua es otro, uno de los epicentros del mestizaje, ¿no? No sé, bueno, pensando un poco en voz sí, no, alta. pero es muy interesante porque al mismo tiempo, eh, ¿qué quiere decir? Has dicho varias cosas. El enclasamiento no es suficiente, eso no preserva del racismo, ni Ujú, siquiera, o sea, eso no protege de los microrracismos cotidianos, no protege del racismo institucional. Todo el tiempo es la prueba constante de que si estás allí, lo mereces. Sí, y todo lo que se vive, que eso es fruto del racismo. Y al mismo tiempo, cómo lidias, y por eso yo decía que lo importante es cómo colectivizamos esa experiencia, para desafiar también el relato que se quiere hacer sobre esa experiencia. Hay que desmenuzarla, deconstruirla, ¿sí? Ver ujú. de qué está hecha, pero no, porque a mí el peligro también que existe es como inmediatamente decir, no, ser clase media es algo malo. Claro, Moralmente, que era un poco la visión marxista, ¿no? También había una especie de asunción moral, pues, es decir, tú decías, entonces, la única posibilidad era ser proletario. o legítimo, ¿no? Sí. Exacto. Ujú. Pero las personas que estaban, o sea, en las universidades y querían apoyar la lucha, bueno, ¿cuáles eran las salidas?
Es decir, ¿hay una posibilidad dentro de la universidad? ¿Tiene sentido lo que hacemos? Son preguntas fuertes. Ujú. Sí, y también, bueno, no, perdón, ya, dejo hablar, sorry, sorry. Perdón, las demás personas, a ver, ¿alguien quiere tomar la Susana? Dale, Susana, somos Hola, todo oídos. Ah, ya llegó Claudia también. pues yo solamente me emociona como mucho, me emociona y también como con muchos sentimientos también encontrados, ¿no? Siempre que hablamos como de estas tensiones, hasta se siente como el corazón que empieza a latir un poco más, ¿no? O sea, así hay un sentimiento, si hay un sentir de cambio de temperatura del cuerpo, se puede percibir. Pero es interesante y no sé, a mí me resuena mucho también lo que están hablando, porque yo también como desde la investigación, también desde este mundo académico, también como persona de clase media, persona también como mestiza, eh, justo a partir como del 2019 cuando empieza mucho más, aquí en México, mucho más visible en redes sociales, como también el giro antirracista que le estaban dando muchas personas eh, como autoescritas como afrodescendientes, pero también como prietas, ¿no? Y entonces empieza en 2020, este grupo de Poder Prieto, y yo empecé como a hacer entrevistas a artistas que empezaron a colaborar eh, en este grupo, ¿no? Y pues justo varias como de las tensiones, es que en este grupo colaboraban personas que estaban como en el medio artístico, algunos como mucho más reconocidos como en medios de comunicación de televisión y cine, pero otros también que venían como del teatro, de la poesía. Y había gente, artistas afrodescendientes que se colaboraron con estas personas que se autoescribían como personas prietas, también artistas, y empezaron a generar ciertas acciones, ¿no? En redes sociales y también en su momento cuando pasó la pandemia y generaron otras acciones presenciales, ¿no? Como unos festivales, talleres. Y justo la gente que tenía como sus reservas, ¿no? O que teníamos también las reservas, tenía que ver con una cuestión también como de clase, ¿no? Había una experiencia ahí de clase que había, que este grupo pareciera que también entendían o tenían elementos en común porque tenían también experiencias de educación similares, ¿no? Desde como de las infancias, tenían experiencias también de vivir en urbanidad, específicamente Ciudad de México. Había sí ciertas otras personas que venían de otras partes del estado de otros estados de México, pero también venían de capitales, ¿no? Siempre venía como de justo, como decía Gerardo, o Muñeca, como de ciertas ciudades capitales que se han blanqueado y como que también encontraban ahí una convergencia. Al final hubo también un boom muy explosivo, que tenía que ver con cuestión de críticas también de cómo se estaba manejando ahí las cuestiones de género, las cuestiones de clase, que también podía estarse convirtiendo como un grupo de élite, que no estaba resolviendo cuestiones de racismo en manera como institucional más allá de los medios de comunicación y una representación. Entonces, en su momento para mí, como más bien etnógrafa, fue súper confuso porque aparte íbamos atravesando la pandemia, estaba todo este discurso también como antirracista y no sé, como que ahora en retrospectiva yo ni siquiera he terminado de escribir, ¿no? Sobre eso, pero como que apenas me están llegando como ciertas ideas, ¿no? Y ahora en escucharlas, sigo también con muchas confusiones, pero claro que es mucho más complejo, pero que sí me ayudó muchísimo leerte, ¿no? Y como poder ir viendo
probabilidades y ciertas líneas y ciertos lentes de cómo leer este escenario, que pues en realidad es un contexto nacional diferente y las localidades y las configuraciones de los mestizajes en cada estado son diferentes, pero, pero sí, como que pensar mucho más también en la cuestión de clase me ha ayudado a visualizar y hacerme otras interrogantes, ¿no? Ahí. Y eso, nada más quería compartir. Muchísimas gracias. Es muy importante lo que compartes. También la pregunta que tengo es, cuando hacemos etnografía, vemos también como todas las dificultades que enfrentan las organizaciones concretas de sostener un discurso antirracista, es decir, sostenerlo en la práctica. Claro. Y creo que es parte del asunto, ¿no? Como que sostener en la práctica un discurso antirracista implica nunca detenerse, es como una especie de proyecto todo el tiempo en curso, o Ujú. como horizonte, más que como nombrarse ya antirracista. Eso Mm. sería como lo que me queda de, lo que Claro. me resuena del comentario. Yo quería comentar, de todas maneras, bueno, son las 8:36 para mí. Tengo vergüenza, pero a las 9 yo no voy a poder estar mucho más tiempo porque yo mañana viajo, no he organizado nada del viaje de mañana, Claro, entonces claro. voy a tener, eso me preocupa por el tiempo. Va, perfecto. Para ir entonces, hay una pregunta de Aitza y yo creo que podemos lanzar una última y cerrar, ¿no? Para también, Tenemos el tiempo hasta las 9, o sea, tampoco quiero, pero quería decirlo con tiempo para que no se sienta después atropellado. son nuestras dos, tus 9, ¿verdad? Sí. ¿Alguien me puede Exacto. Y decir? aquí yo tengo las 20:37. O sea, ustedes deben tener eh, Las una- 8, 1:37, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas, sí, tienes razón. 7 horas. 9 son nuestras dos. Ok, ya. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, sí. Ok, entonces, Aitza, dale. Sí, muchas gracias. Estaba pensando justamente en los sujetos fallidos de la educación, en el sentido de aquellos que se quedan en el camino. Veo como en las trayectorias que tú analizaste, como los que lo lograron a partir de la meritocracia o de todas estas estrategias que tú enumeras a nivel familiar, pero pienso en los que no, en los que se compraron la promesa, ¿no? Pienso específicamente en mi padre como un indio escolarizado, ¿no? El que lo hicieron ingeniero porque ese era el proyecto de blanqueamiento en su momento, pero que el alcoholismo lo hizo ser un sujeto fallido de esa promesa, de ese proyecto, ¿no? Y en ese sentido, empato con esta pregunta que nos incomoda, ¿no? De ¿sirve para algo lo que estamos haciendo o cómo se acomodan estas personas escolarizadas, ¿no? En academias que son cada vez más raquíticas en términos de seguridad laboral. O sea, que sigue siendo como esta promesa de capital cultural y simbólico, pero no de capital material, ¿no? Específicamente hablando de la Ujú. situación de México en este momento, donde tenemos más o menos, ustedes aproximen 1.500 personas con una beca postdoctoral que van a dejar de tener esa beca y no van a tener puesto, pero como simbólicamente está introyectado que ya no están en el lugar para ser revolucionarios, ni para desestructurar nada, ni para estar cuestionando ningún discurso blanqueador, ¿no? Porque eso a mí me parece fundamental, decir que lo que estamos discutiendo aquí sigue siendo un lugar que no es generalizado en las academias, ¿no? O sea, es como, es una pequeña fracción en donde estos discursos y estas discusiones tienen sentido y además nos incomodan, ¿no? Pero la mayoría, pienso en las ingenierías, pienso en, ¿no? En todas esas otras ciencias que siguen en el mismo dispositivo, en donde no hay acceso a cuestionárselo y el sentimiento de ser el sujeto fallido, que no lo hizo lo suficientemente bien como para acomodarse en ese lugar, que pues sí, para la crítica de izquierda puede ser un lugar incómodo decir clase media, pero para la mayoría y según estas estructuras racistas y patriarcales, sigue siendo un lugar deseado, ¿no?
Entonces ahí no me gustaría saber tu opinión, ¿no? Sobre estos sujetos que no lo logran y no lo vamos a lograr en términos materiales, aunque simbólicamente ya estemos credencializados. Ujú. Tu comentarios me gusta muchísimo, porque realmente también en las historias que yo analicé, hay muchas historias fallidas, es decir, yo escogí tres personas dentro de la genealogía que quisieron conversar conmigo, pero probablemente cuando las personas me remitían a su familiar, a su pariente, me remitían al exitoso, Ujú. ¿sí? Es decir, en las historias familiares de clase media, eso es el pan de cada día, los sujetos fallidos. Y digamos, eso es una experiencia muy característica de la clase media, que es esconder a la persona en situación de discapacidad, ya sea física o mental, y a la persona menos exitosa, esa se habla menos. E incluso la paradoja es que, volviendo a lo que decía Tere Garzón de esta, o sea, las personas en crisis de identidad, pero con discurso, yo creo que la clase media es eso. Se estaba refiriendo al mestizaje, pero yo creo que el mestizaje, pensando de manera analógica, el mestizaje y la clase media se parecen muchísimo. Y también Claro. la clase media es una clase despojada de identidad, pero que tiene un discurso. Se Ujú. supone que la clase media, si está expandida, es como la garantía de la democracia, es como el signo de la buena salud de un sistema político. Y la reducción de las clases medias se analizan como un síntoma de disfuncionalidad. Entonces, realmente, incluso estaba pensando que en muchos momentos prerevolucionarios, no necesariamente positivos, yo estaba recordando algunos textos que había leído en algún momento sobre Irán, y antes de esta cuestión integrista se produjo digamos, una gran frustración de una cantidad de profesionales formados que estaban trabajando como conductores de taxi, ¿sí? Y digamos, hay como, estamos abriendo como un espacio de frustración muy grande también entre la promesa, una promesa del capitalismo, pero como tú lo decías muy bien, es una promesa de capital simbólico, pero al mismo tiempo en la práctica, desde el punto de vista de lo material, hay una gran precariedad. Ujú. Y ese desfase también crea un espacio de frustración. Yo me pregunto, porque no se ha analizado de esa manera, si muchas de las personas que sostienen, por ejemplo, a los gobiernos de derecha actuales en América Latina no provienen de esa clase media ilustrada, pero sin posibilidades, es decir, de esas personas de los casos fallidos, que es un poco lo que se ha hablado también frente a Milei recientemente, pero que también pasó con el electorado de Bolsonaro. Ujú. Mm. Claro. Entonces es interesante la pregunta porque sí creo que, o sea, más considero, no creo, no es un acto de fe. Sí, considero que es importante ser críticos de la promesa de la movilidad social en un mundo que no la garantiza, porque es Claro. una movilidad social que no se sostiene, es una movilidad social precaria. Y, y ahí entra también la cuestión del capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal lo que hace es construir la falacia de que si tú le pones voluntad vas a tener éxito, y que si le metes ganas y trabajo vas a tener éxito, y que las personas que no son exitosas es que carecen de voluntad o carecen de capacidad de trabajo, que también es algo que es importante poner en la conversación también, el modelo Claro. económico.
y Claro, un que modelo económico muy centrado en el emprendedurismo. claro. Ahora, quiero decir que hay cosas que son complejas. Estaba pensando en los trabajos que hace Verónica Gago y Ujú, también mostrando cómo el neoliberalismo, si tiene arraigo, es porque también tiene algo vitalista, y cómo el discurso tradicional de la izquierda ha sido un discurso que es muy condescendiente. Y eso también es molesto. Creo que hay que encontrar hay que conectarnos con otros relatos distintos si queremos salir como del entrampamiento. No ujú. queremos la condescendencia, pero por supuesto no queremos caer en las trampas, en las falacias del neoliberalismo, con sus falsas promesas. Claro. Está, está en el centro, ¿no? Del mestizaje, la meritocracia, todo esto, esa promesa de inclusión, ¿no? Pero también está en el capitalismo, de ahí que sea funcional, ¿no? Exacto. Por eso la única manera de aproximarnos a esos temas es la interseccionalidad. O por lo menos, si bien ya no quiero decir la única, pero más bien quiero subrayar que una perspectiva interseccional nos permite, digamos, entretejer estos ejes de desigualdad de manera productiva, en Ujú, términos intelectuales, claro. para comprender mejor justamente cómo se entretejen mestizaje con meritocracia, con blanqueamiento y también con heteronormatividad. Claro, en ese sentido podemos ir como cerrando las últimas ideas antes de que ya salgas corriendo a arreglar tu maleta para tu viaje. No Con la, ul- empezar, o sea, empezar a pensar en el viaje que no he hecho mucho. sí, Sí, con la última, por ahí lanzamos unas preguntas, pero queremos como retomar la última que habíamos planteado, que tiene que ver, bueno, con las relaciones interraciales. Em, Katia, ¿quisieras comentarla o...? No, no, no. Adelante, lee la pregunta Sí, como qué retos, ¿no? ¿Ves tú en las relaciones interraciales o el rol que tienen las relaciones interraciales, para las luchas antirracistas en Latinoamérica, en América Latina, en Abya, este, mm, como cuáles son sus potencialidades, pero también las complejidades, pues, ¿no? Que tienen las relaciones interraciales, en el sentido de que una de las preguntas que nos hacemos, por ejemplo, en este seminario es cuál es el rol de la persona mestiza en las luchas antirracistas, ¿no? y es Este, una pregunta, de acuerdo, pero esa pregunta que ha estado como latente en todo, en este seminario, ¿no? Y es, desde el mestizaje podemos enarbolar banderas emancipadoras, es decir, habría uno, podemos, anclando en una identidad mestiza, ujú, un discurso liberador. Esa es una pregunta fuerte porque pienso que tal como está definido el mestizaje, no, ujú, pero también estamos intentando construir otras formas de narrar el mestizaje. El mestizaje no como la licuadora universal, el mestizaje no como blanqueamiento. ¿De qué estaríamos hablando con un mestizaje que fuera disruptivo? Esa pregunta es muy importante, ¿sí? Y cuando hablamos del mestizaje disruptivo, me parece que podemos enlazar eso con el tema de las relaciones interraciales. Es decir, entender las relaciones interraciales como espacios de encuentro, pero también de reproducción de las desigualdades sociales. Yo creo que es eso también el mestizaje. Es una posibilidad fructífera y al mismo tiempo es un espacio de reproducción de las desigualdades sociales. Y es importante entender pues que la desigualdad racial no desaparece en la intimidad ujú. y que se reproduce en los gestos, en los silencios, en los imaginarios que circulan en torno al deseo, al cuerpo,
al valor del otro, de la otra, del otro. ¿Cómo seguimos todo el tiempo entrampados en la idealización de ciertos cuerpos, también movidos por el fetichismo, por la infantilización o el blanqueamiento simbólico, que están presentes incluso en las relaciones afectivas o sexuales aparentemente igualitarias? Y también me parece importante, así como hablamos del amor romántico, tratar de deshacernos del mestizaje romántico, que ha sido usado para negar el racismo. Cuando podemos imaginar que yo no puedo ser racista si tengo un compañero o una compañera negra, Ujú. ignorando que las relaciones afectivas no están exentas de jerarquías y que muchas veces en esas relaciones se están reproduciendo esas desigualdades estructurales. Hay algo que también has trabajado tú, Gisela, y es la obligación que tenemos muchas personas no blancas, que todo el tiempo estamos obligadas a pedagogizar nuestra experiencia racial dentro de las relaciones. Todo el tiempo tenemos que explicar, justificar, moderar la incomodidad frente a chistes, comentarios, situaciones discriminatorias. Y esto implica, es un grado de violencia, es decir, y ahí está también el encuentro de la clase media y del mestizaje, que todo el tiempo está anticipando la violencia de la cual puede ser objeto, ya sea para desplazarse o para racializarse negativamente. También, por supuesto, las relaciones interraciales pueden ser espacios de incomodidad fértil, de aprendizajes, más bien de reaprendizajes, porque hay que reaprender, y de transformación política. Y creo que si se sostienen sobre una práctica constante de reflexividad sobre las asimetrías y sobre un compromiso activo con las luchas antirracistas, pues pueden ser espacios muy positivos. Creo que es importante señalar que no basta con querer al otro, a la otra, al otro, sino también constantemente escuchar sin defensividad y al contribuir desde lo más cotidiano a desmantelar las jerarquías que nos habitan. Pero hay que reconocerlas para poderlas desmantelar. Entonces, también es un ejercicio constante. Hablábamos de las parejas interraciales, porque es un espacio como de intimidad, pero también hay organizaciones interraciales, hay amistades interraciales, afectos interraciales, desafectos interraciales. Entonces, verlos siempre como espacios de cuestionamiento, de reaprendizaje, de construcción también de memorias compartidas. Bueno, me parece para cerrar, señalar que hemos hablado del racismo no solamente como una cuestión de políticas públicas, de leyes escritas, sino de estructuras que se reproducen en lo cotidiano, en los cuerpos, en las relaciones sociales, íntimas y en los imaginarios. Y saber que hemos aprendido en esta métrica ladina, en esta Abya Yala, pues a negar el racismo, ya sea bajo el mito del mestizaje o bajo la retórica del multiculturalismo, pero que sus efectos siguen estando allí, tanto en la precariedad, en el silenciamiento, en la violencia simbólica y material. Al mismo tiempo, frente a esa historia de exclusión, hay una enorme potencialidad. Las resistencias afrodiaspóricas, por ejemplo, nos han enseñado que es posible vivir el cuerpo negro, la lengua negra, el deseo negro, como afirmación y como política. Y el desafío es dejar de pedir permiso para existir y empezar a transformar colectivamente los marcos que definen quiénes importan y quiénes no. Y esto implica una revisión continua de repensar el mestizaje, repensar el éxito social,
desmontar la masculinidad hegemónica y también mirar hacia nuestras relaciones más íntimas, tanto con compromiso como con honestidad. No se trata de incluirnos en el mundo tal como es, sino de cambiar el mundo, como ya eso lo han dicho, eso es un eslogan que me gusta, que la idea no es tanto de incluirnos en el mundo tal como es, sino de cambiar el mundo para que quepamos todos con dignidad. Y eso es el reto y lo difícil. Claro, claro. Uf, ok. A ver, 4 minutos. Ay, No, no, pero redondeen, por favor. No sé si... sí, sí, sí. Em, o sea, que yo veo, bueno, en fin, como estas potencialidades y un poco la pregunta, bueno, que nos hacemos en Coopera es qué implicaciones tiene tener en tu vida una persona, este, estar con una persona indígena, estar con una persona negra o afro, o estar con una persona asiática, ¿no? Este, Y viceversa, para una persona negra, indígena, asiática, tener una persona, entre comillas, blanca como claro, compañera. claro. Sí, implica, o sea, es eso, ¿no? Como entre hacer un mestizaje reloaded, pero también hacerlo de forma crítica, cuestionar constantemente las jerarquías, este, pues sí, implica como, o sea, no es fácil, pues, ¿no? Yo creo que Nada, no es nada fácil, fácil. ¿no? Porque es del discurso, como lo llevas a la práctica cotidiana y además íntima, ¿no? Em, pero bueno, a ver, cerremos. Yo creo que una pregunta, si tenemos tiempo para un comentario, pregunta por aquí por parte de las compañeras, los compañeros, les compañeres, sobre relaciones interraciales. A ver, déjenlos pongo, los veo. ¿Alguien tendría algún comentario, pregunta, queja, sugerencia, angustias, tribulación? Sí, por favor. A ver. Veo, repaso las. Gerardo, perdón, ya vi. Gerardo, sí, dale. Pues de como anécdota, a mí me pasó estar con bueno, mi anterior pareja era una mujer eh, migrante, prieta, y que ella se consideraba desindigenizada también, ¿no? Como que esa era su identidad racial, o así se identificaba racialmente, más bien ella. Y fue muy difícil porque en las discusiones que teníamos como pareja, cualquier cosa que ella me decía de algo que yo estuviera haciendo mal, ¿no? O algo que a ella doliera o lastimara, eh, lo, lo recibía como verdad yo, ¿no? Y lo iba a comentar con otras personas y también me problematizaba mucho eso porque muchas de mis relaciones en Jalapa son con personas blanco-mestizas. Entonces sentía que no podía acudir con esas personas a preguntar mis inseguridades y cómo modificar mis comportamientos. Porque cuando yo hablaba de mis problemas con mi pareja, ellos me decían, o ellos me decían como, yo no lo veo tan grave, a mí no me parece tan grave, o no creo que ella tenga razón. Entonces estaba en un conflicto bien fuerte, porque quería, o sea, no quería menospreciar ni invalidar o desvalorar lo que ella me decía que vivía, pero cuando iba y contrastaba con otras personas eso que yo estaba viviendo, parecía que no era así como ella me lo decía, entonces, pero eso, ¿no? Por ser también ella una persona, y incluso puede ser como un acto de racismo interiorizado de mi parte, ¿no? Como darle toda la verdad también a una persona migrante, desindigenizada, prieta, una mujer, ¿no?
Y nada, como que eso ahorita que lo decían y lo difícil que podría ser, me recordó esa situación, ¿no? Y fue muy complejo, la neta. Lo sigue siendo, ¿no? Todavía. Ujú. Eso. Gerardo, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Quiero terminar con tres cosas. Por una parte, la importancia de saber que cómo coexisten al tiempo personas que tienen prisa por voltear la página rápida y que minimizan el sufrimiento que produce el racismo, Ujú, mientras otras personas hemos necesitado insistir en el tema del racismo porque es como la manera justamente como de sanar las heridas que produce el racismo y ujú, también las opresiones internalizadas y eso implica recortar las posibilidades de la libertad. Es decir, el racismo fundamentalmente es eso, es como también un recorte a tu posibilidad de ser. Es una prolongación, es la violencia que se ejerce también en recorte de libertad. Entonces, ver cómo es importante identificar lo que estás haciendo. Quiere decir, mis amigos blanco-mestizos tenían prisa por voltear la página y minimizar el sufrimiento de la otra persona. El ujú, sufrimiento de la otra persona tampoco es la verdad, pero es su verdad. Y cómo saber escuchar esa verdad respetando y al mismo tiempo no imaginar, es decir, no hacer como una especie de equivalencia de que es por el color de piel o por la experiencia racial que se tiene la verdad y ujú, no ujú, por la forma en que se problematiza esa diferencia, esa experiencia racial. Es decir, ujú, convertir el espacio también del diálogo en un cuestionamiento de eso. Pero para que la ujú, persona pase a eso, el sufrimiento, a la reflexión, tiene que encontrar una escucha y no sentir que es decir, esa defensividad de la que hablaba, ¿no? Pero ujú, cuando tú identificas que la persona que tienes al frente se defiende, ya paras y no es ujú, sencillo. Y ujú, quería terminar señalando que es muy importante también hablar de los efectos psíquicos del racismo. Y hemos hablado poco de eso, hablamos de los efectos emocionales. Pero bueno, tal vez hace poco vi una película sobre Frantz Fanon y Mm. es una película que ya salió a circuitos comerciales, pero no sé cuándo, no sé si saben de eso. En todo caso, mostrando, o sea, es impresionante también cómo hemos avanzado poco, o sea, los puntos ciegos que tiene toda la teoría psicológica y psicoanalítica en relación con el racismo. Eso sigue siendo un punto ciego y creo que es importante también trabajar en ese sentido. Si ujú. todavía creemos que los espacios terapéuticos importan, y yo creo que importan, porque hay Sí, que reparar muchas heridas, pero muy sí, pocas veces encontramos terapeutas comprometidos o comprometidas o comprometidas con el tema del racismo. ujú. O con pocas herramientas, ¿no? También no. Por eso estoy ¿Cómo aquí. dices? Dale, No Gerardo. escuché, perdón. Con pocas herramientas para abordar la problemática. Pocas Los psicólogos, herramientas, sí, con pocas Y no, herramientas, no lo perdón. Sí. tienen los psicólogos generalmente. La psicología o muy la pocas, profesión, pero claro. hay que exigirles, hay que exigir que las adquieran. Hay que poner el racismo en el centro de las discusiones en los departamentos de psicología. Ujú, Hay que ujú, exigir al psicoanálisis también que lo piense. ujú. Ese es un punto ciego fuerte en América Latina. Yo creo que ha habido mucho sufrimiento por esa negación del racismo, del que no se habla, que se traviste y se convierte en otra cosa. Entonces, bueno, esto para decir que hablamos del racismo estructural, pero tratamos y terminamos hablando de cómo se incorpora ese racismo estructural y cómo se convierte en sufrimiento. Y a veces incluso se puede traducir en enfermedades, en cristalizaciones del sufrimiento físicas.
ya sea físicas o mentales. Claro. Entonces, es importante también tener como en cuenta los dos, como los dos, el espectro del abanico del racismo. No quisiera decir los dos polos, ¿no? Para no seguir en lo binario, pero sí ese espectro grande del racismo estructural, en sus dimensiones más subjetivas y en sus dimensiones más objetivas. El Ujú. vocabulario está tan impregnado de lo binario, no logramos salir de eso. Claro, sí. Muñeca, tiene una pregunta. Sí, me surgió una duda que puede ser racista, perdón, la hago desde el respeto, pero hablando del tema de la psique o lo psíquico respecto a cómo afecta también a las personas afrodescendientes, negras, indígenas, sí he pensado y sí hemos platicado cómo poder tener en un grupo en el que estamos de antirracismo, hay un grupo de personas ahí en la que yo también decía, no encajo porque yo no tengo el color de piel, decía, porque no sufro un racismo desde el color de piel. Y hay una conversación, bueno, al final, la psicología o la persona que llevaba el tema de la psicología sobre las otras personas demás, es que puede ser racista, eso que voy a decir, sentía yo personalmente, y luego ahí hubo una serie de conversaciones como hablando de la eterna víctima que dije yo, como la persona negra que tenía esta, ¿cómo decirlo? Como un departamento, algo que tenía donde nos daba talleres de, como si fuera todo toda la realidad de lo que dice, no sé si me doy a entender, como si no hubiera nada más que interseccionara, más que este racismo que está intrínseco, no sé cómo se dice la palabra, ahí, no sé si me doy a entender, como una forma de Sí, sí. manipular también desde el victimismo, perdón, pero no sé si es racista decir esto, victimismo. Listo, es cuanto. Yo creo que también hay que, o sea, hay que educarnos en esa, digamos, en esa sensibilidad interseccional. Y desde también las experiencias de sufrimiento vividas, podernos conectar con otras. Eso es clave. Eso es clave y no imaginar que somos las únicas personas que tenemos como el monopolio del sufrimiento Ujú. y empezar en la lógica de la competencia entre víctimas, porque eso es terrible. Ujú. O sea, por eso hay que ganar esa mirada amplia de ser porosas y sensibles, de no ser indiferentes y de orientarnos con el lema de la justicia indivisible. Eso es Mm, difícil, pero creo que es posible. Entonces quisiera dejar como con eso, Gisela. Ujú. Sí. Muchísimas gracias, Mara. Muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por aquí, ayudarnos, ¿no? Como a pensar de forma colectiva o pensarnos, ¿no? Pensar guión nos, las experiencias no solamente de mestizaje, sino la complejidad, pues, ¿no? La complejidad que tiene que ver con clase, con las relaciones que tenemos, con qué ponemos en diálogo, cómo salir de esta, no sé, ¿no? De esta dicotomía entre estoy desarraigada, pero o quiero retomar mi pasado indígena, como cómo crear también la propia genealogía. No sé, hay varios retos, ¿no? Hay varios retos que no se solucionan ni tienen respuesta ahorita, pero que lo pusiste muy bien sobre la mesa y que nos ayudan a pensarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecerte muchísimo. Y pues que seguimos al habla, ay, para lo que Y mm, sea. también quiero agradecerles porque de verdad que siempre pensamos en conversación. Así que para mí también ha sido como una sorpresa los caminos por los que siguió la conversación y los agradezco. Y por supuesto siempre nos enriquecemos con informaciones, con sensibilidades, con distintas perspectivas. Entonces, también va a ser interesante lo que suceda con este proceso, para que me compartan más adelante también eh, los caminos que va tomando.
Pero muy Claro que sí. interesante también este espacio, lo agradezco. Muchísimas gracias a ti y pues buen viaje donde sea que vayas, Mara. Buen viaje. ¡Foto, Voy foto! a la sustentación Claro, foto. de una de mis ex estudiantes de la Escuela de Estudios de Género, que tiene su doctorado en Huelva. Entonces, ella para convencerme, viajo mañana, me paseo el lunes, es decir, estoy acá, y iba a ser en línea, pero me dijo, es absurdo que estando tú allá, no nos veamos. Y estoy de acuerdo con ella, pero yo le decía, mira, es que voy a estar recién llegada del otro lado. Pero bueno, finalmente me convenció y además estoy segura que después voy a agradecer que me haya hecho hacer el esfuerzo físico, pero también sé todo lo revitalizante que son los encuentros afectivos. Entonces, en esas estoy. Ahí les cuento. Muchas Perfecto. gracias. Vas a comer riquísimo, Mara. Qué envidia. ¿Es verdad? Eso también me digo que voy a comer riquísimo, pero como te digo, ya no tengo 20 años ni 40. Entonces el esfuerzo físico es mayor, pero siempre me llena también de mucha alegría, es cierto. Entonces, Gracias. gracias, muchas gracias también a ustedes. Va la foto, va la Perdón. foto. Esperen, esperen, va la foto. Una, dos. No,